1. Recordemos que, ante la posible evolución del modelo de desarrollo europeo, consideramos el posible impacto sobre el mismo de las tres corrientes actualmente dominantes en el mundo. A la corriente financiera corporativa, impulsada por la oligarquía corporativa hasta ahora dominante en Occidente. B. La corriente desarrollista conservadora, impulsada por el nacionalismo populista emergente en Occidente. C. La corriente desarrollista emergente, impulsada por países emergentes como China, Rusia o Irán. 2. El desarrollismo conservador se plantea como una reacción frente a la decadencia económica occidental. Liderado por el populismo estadounidense, su objetivo básico es modificar de raíz las bases del modelo económico occidental a través del proteccionismo, la defensa de la industria nacional y la reforma radical del sistema financiero. 3. Este desarrollismo nacionalista cuestiona política y económicamente a la élite corporativa dominante en Occidente. Pretende detener y o revertir los procesos de deslocalización industrial, revisar las relaciones comerciales internacionales y reactivar así el desarrollo productivo. 4. Desde el punto de vista financiero, esta corriente cuestiona el sistema monetario fiduciario y el papel de los bancos centrales, así como el oligopolio de los grandes bancos. Todavía no está claro cuál es el modelo alternativo propuesto desde la perspectiva del sistema bancario y monetario, pero desde esta corriente se apuntan soluciones como volver a un sistema de patrón oro o de referencia oro. Introducir un sistema monetario basado en otros valores reales. Acabar con el sistema bancario de reserva fraccionaria. Suprimir el actual modelo de autonomía plena de los bancos centrales occidentales. 5. En realidad, el desarrollismo conservador actual lo podemos definir todavía como un modelo emergente en cuanto su futuro parece muy ligado al posible éxito o fracaso político del populismo conservador en Europa y Estados Unidos. Su despliegue definitivo dependerá del resultado de la pugna política que mantiene con la élite corporativa por el control de Occidente. 6. Si el desarrollismo conservador fracasa en su lucha política, su impacto sobre el modelo de desarrollo europeo será limitado. A pesar de ello, el mandato de 4 años de Donald Trump en Estados Unidos ya ha generado algunos cambios significativos, como un replanteamiento de las relaciones comerciales con los países emergentes. 7. Sin embargo, el mayor impacto del avance político del desarrollismo conservador en Occidente ha sido probablemente el haber obligado a la élite corporativa a enfrentarse a la realidad de la decadencia definitiva del modelo neoliberal, y a la evidente necesidad de reformar este modelo. El impacto de los países emergentes ha sido también importante, por supuesto, pero todo parece indicar que es el populismo conservador el que finalmente ha hecho estallar políticamente el modelo socioeconómico occidental.